Hola, soy José de la Rosa y esta es una nueva edición de Novela Romántica para Escépticos. Ya sabes, todo en www.josedelarosa.es. Cuando nos asomamos a una novela, en este caso romántica, queremos conocer una historia de amor. En este caso, una historia de amor que nos conmueva. Para conseguirlo, el escritor debe de tener algo que contar y para eso utilizará diálogos, descripciones y personajes. Este último será el personaje literario que jamás debemos confundir con el personaje real, incluso en el caso de las biografías. A este personaje hay que insuflarle un pasado, sentimientos, emociones, circunstancias, una actitud ante la vida que hagan que parezca real, pero ojo, nunca va a ser real. Incluso las personas más interesantes que conozcas solo son realmente interesantes unos pocos minutos a lo largo de su vida. Con esta ficción que utilizamos los escritores, con el personaje literario, podemos convertir a un profesor de matemáticas, alguien que se dedique a cuidar cuadros en una sala o a un pastor en alguien con una vida apasionante y llena de momentos increíbles. Y para hablar de personajes literarios, tenemos a una escritora que crea historias apasionantes y que es capaz de construir personajes espectaculares. Ella se licenció en periodismo y trabajó en medios de comunicación dedicados a la salud, el bienestar, lo natural. Después lo cambió por temas dedicados a las ONG. Y mientras tanto, escribía. Autopublicó 4 novelas hasta que Ediciones B la sacó de su maravilloso anonimato para convertirla en toda una estrella. Un destino propio la lanza como escritora y su segunda, sexta novela en el orden la ha convertido y la ha consagrado como la gran escritora que es. Hablo de María Montesinos y hola María. Hola Pepe, ¿qué tal? Oye, pues muy bien. La primera pregunta que te voy a hacer es un poco rara, pero vamos a ver. ¿Qué diría tu abuela si se enterara de lo que tú le has robado? Pues lo tengo comprobado, ¿eh? Porque yo cuando iba a publicar mi primera novela, que estaba ahí a ver qué nombre utilizo, lo primero que hice fue irme a casa con mi madre y mis tías, que son muy de hacer piña en torno y tal. Le dije, ¿qué os parece si yo me pongo el nombre de la abuela de María Montesinos? Y todas, ¡ay, sí! Sí, le va a encantar. ¡Ay, si la abuela te viera! Le va a encantar ver su nombre. Le encantaría, porque ya no, ella ya no estaba, bueno, estaba, pero tenía un Alzheimer muy, muy malo. Y entonces estaban todas encantadas. Con lo cual yo creo, me sentí un poco reconfortada de saber Ah, que mi tiene, familia, mi madre, mis tías, que son todas muy, muy de hacer piña entre ellas, tiene les tres cosas encantaba la idea. preciosas. Tres cosas preciosas. Una, que es el nombre de tu abuela, que yo creo que los Sí, abuelos para todos son algo mágico. sí, Dos, que tiene el beneplácito de tu madre y de tus tías, que eso también es importante. Y tres, es sí. que María Montesinos es un nombre maravilloso. Eso Es un me nombre de dicen, heroína. fíjate, sí, ¿no? Pues no sé por qué, porque, o sea, quiero decir, a mí me gusta también, ¿eh? Quiero decir, pero me dice, es que suena muy bien, suena muy, para los libros que tú escribes y tal, las novelas que tú escribes, es un nombre muy literario. Y yo digo, pues si lo dice tanta gente, debe ser de verdad, ¿no? Porque, bueno, pues es así y yo estoy encantada, de llevarlo y la verdad es que cada vez me dicen, ¿cómo te llamamos? ¿Con tu nombre o con mi seudónimo? Y digo, hombre, por supuesto con mi seudónimo, pero es que ya cada vez lo tengo más interiorizado, ya digo, pues yo ya Voy muy a cerca de cambiarme el mi abuela nombre. lo tengo. Sí, 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 sí. Oye, estamos hablando, bueno, de heroínas, pero de personajes literarios. ¿Tú crees que todos llevamos a cuesta un poco para defendernos socialmente un personaje literario, que todos representamos en la vida a un personaje para escondernos de quiénes somos realmente? Bueno, uno no, muchos. 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 Yo creo que en cada caso asumimos un papel, representamos un papel según con quién estemos, según dónde estemos, incluso según la época de nuestra vida en la que estemos, ¿eh? O sea que realmente es una forma de adaptarse también. Lo importante es ser fiel a uno mismo y ser siempre coherente, ¿no? Porque sí que es verdad, a mí lo de las redes sociales me cuesta, ¿no? No soy una persona muy extrovertida y no me siento cómoda, ¿eh? Aunque esté en ello y a veces hago esfuerzos, pero... Y entonces siempre pienso, debería hacer esto o debería hacer lo otro, porque veo que otra gente lo hace, digo, pero si es que esa no soy yo, es que cada vez que intento representar ese papel,
no me identifico, no me reconozco. Y entonces digo, no, o sea, yo ya a estas alturas de mi vida, ¿para qué? No sé. Representar un papel, que eso es lo que hacen los personajes literarios, porque ¿qué diferencia crees tú que hay entre un personaje literario, los que trabajas tú y trabajo yo, y una persona real de andar por casa? O sea, tú y yo, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues que las personas, nosotros tenemos, muchas veces somos menos interesantes que los personajes literarios, todo hay que decirlo. Nuestra vida, bueno, al final nuestra vida está formada de muchas pequeñas cosas cotidianas que no son conflictos, etcétera, o son, pero no son tan grandes, y no somos a lo mejor tan interesantes como los personajes literarios a los que dotamos como de una serie de atributos, para que digamos que ensalcen, ¿no? Su personalidad o determinado carácter para que encajen en la historia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, para mí los personajes literarios, que por cierto hay algunos que son maravillosos en toda la historia de la literatura, bueno, son inigualables la mayoría de ellos, ¿eh? Y eso que hay algunas veces que esto que dicen que la realidad supera la ficción, también en los personajes de la calle dices, este tío da para un personaje total. Totalmente. Total. Pero bueno, en general, casi casi siempre son más interesantes los personajes de ficción o literarios. Mira, una cosa que me está encantando de esta serie de podcasts y de vídeos es que todos los lectores, todos los escritores con los que estoy hablando, esto no es ningún misterio, yo lo cuento como si fuera algo sorprendente, único que he descubierto Marte. Esto es algo que todos suponemos, pero todos los lectores, todos los escritores son antes lectores que escritores. Quiero decir, son Mm, más, se consideran yo primero más, grandes sí, lectores que escritores. sí, sí. Tú como gran lectora que eres, ¿qué personaje de la historia de la literatura te hubiera gustado escribir a ti? Que se te hubiera pasado por la cabeza. Bueno, pues a ver, esto es una pregunta difícil, ¿eh? Sí, Porque yo, cada vez que me preguntan qué libro es tu favorito, tu preferido, yo nunca he tenido novelas favoritas, autores preferidos, porque yo creo que en cada época de tu vida vas cambiando de preferencias, evolucionas como lector y a lo mejor algún autor o novela que en los 20 te parecía lo más, ahora ya con 40, 50 ya dices, estaba muy bien, pero ahora me gustan otro tipo de cosas. Entonces, bueno, pues es esto. Y a mí, por ejemplo, si me miro ahora y pienso un poco así en los que me gustan, a mí hay una novela que me encanta y el personaje me parece fascinante, que es Newland Archer, de La Edad de la Inocencia. sí, Porque La Edad de la Inocencia a mí me parece una novela fantástica, que la leo y releo mucho, ¿eh? Porque aparte de que está ambientada en una época que en la que yo también estoy ahora escribiendo, pero es que está tan bien llevada, es tan redonda en ese sentido que el personaje de Newland Archer me gusta. Y luego también hay otro personaje que me gusta mucho, que es el que este es muy reciente, ¿eh? Pero es que me encantó esa novela. sí, Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout, que sí, es esta, que luego también han hecho una serie, que es esta mujer que tiene un punto así como de borde o de... Tiene un lado tierno, pero también tiene un lado muy borde. Y a veces yo me siento reflejada también, ¿eh? Porque un poco Oscar y todo esto, ¿no? Entonces a veces decía, pero es que me gusta este personaje, sí que me siento muy identificada con él. Entonces yo me quedaría con esos dos. magnífico. Y fíjate, a mí un personaje que siempre he dicho, he sentido, yo creo que la única vez en mi vida que he sentido envidia ha sido cuando leí por primera vez Ana Karenina. Tú sabes que muchas veces los clásicos los leemos cuando ya no corresponde. Y yo Sí, recuerdo que Ana Karenina la leí bastante mayor, con 25, 26 años, y cuando yo le hinqué el diente dije, Dios, qué personaje, qué sí, mujer es tan que compleja, qué de doblece, qué alejada del bien y del mal, de los juicios, qué persona que te puedes encontrar por la calle y a la vez me fascinó. sí, la verdad es que, bueno, bueno, Tolstoy también era, es que te has ido a un maestro, o sea que, pero es verdad que Ana Karenina es un pedazo de personaje, sí. Oye, Coincido contigo también. te voy a hacer una prueba súper difícil de pasar, pero que creo que con lo que he leído tuyo lo vas a pasar con éxito. A ver, Te voy a poner un escenario para que tú me digas cómo sería el personaje que encajaría allí. Vale. Madrid, 1880, por ejemplo. Ha habido un asesinato. Y hay una chica que es la hija de la víctima que quiere descubrir quién es el asesino de su padre o de su madre, no lo sabemos. ¿Cómo sería esta chica? a ver, pues esta chica tendría que ser, a ver, es que vamos a ponernos en contexto. Venga, Si nos ponemos en contexto y vemos
cómo era la sociedad de aquella época, que era la Restauración española, que era una sociedad muy machista, que los hombres dominaban los espacios públicos y la mujer estaba limitada al espacio privado. Y no solo eso, sino que las mujeres que tenían inquietudes y que pretendían salir o alternar un poco en ir a cafés o tertulias o el Ateneo que estaba cerrado para ellas y tal, cualquiera que quisiera salir un poco de lo que era su ámbito privado, era una mujer pública que era un insulto, ¿eh? Porque Totalmente. ni siquiera, vamos, que aunque tú quisieras hablar o intervenir en tertulias, ya te llaman mujer pública y era prácticamente inmoral, ¿no? Entonces, claro, si tú quieres investigar un asesinato y tienes que callejear y todo eso, yo siempre pienso que esas mujeres que se saltaron un poco las normas, las reglas en aquella época que existieron porque yo en mis novelas son las que he intentado reflejar, tenían que tener un carácter muy fuerte, tener unas cosas muy claras, ser muy inteligentes, ser muy audaces también, en cierto modo, y, y manejarse bien y tener el sentido del humor. A veces pienso en Emilia Pardo Bazán. Fantástico. Imagínate, es que tiene que ser un carácter como el de ella. Sí, sí, Bueno, sí. ella tuvo la suerte, que eso me parece también muy, muy bueno, que tuvo unos padres que le dieron una autoestima, yo digo que a prueba de bomba, ¿no? Porque realmente la educaron con una seguridad en sí misma que era realmente envidiable. Y Otras muchas fue mujeres que independiente también, económicamente también, que era eso muy también importante en esa influía, época. obviamente, la posición social también era para ella una protección muy grande de cara a otros. Pero ni siquiera era solamente eso, es que ella siempre defendió su carácter, no le importaba un pito lo que pensaran los demás, no vestía como vestía también un punto estrafalario, porque también como que le resbalaba, ¿no? Entonces yo pienso que las mujeres, ella fue un caso extremo y fue una mujer excepcional, pero sí que es verdad que en aquella época había mujeres que no eran tanto como Pardo Bazán, que también tenían que lidiar un poco más con ese menosprecio masculino, pero que además ellas intentaban conciliarlo con que no quedaran muy mal paradas y sin embargo eran mujeres que tenían ese carácter un poco más fuerte, más de defender su independencia, de defender bueno, sus ideas, sus Quiénes principios, por eran, así decirlo, ¿no? ¿no? Defender quiénes eran. Porque si no, no Eh, hubiera podido hacer nada, ¿eh? O sea, nuestra protagonista en 1880 ya pisa la calle y ya directamente es una inmoral. es una inmoral, qué Bueno, fuerte. bueno, no exactamente, pero... Quienes leen tus novelas no hace Un destino propio, por ejemplo, que ha ganado un premio recientemente. Mm. eh, Debemos suponer que eres una mujer activista y una mujer feminista. ¿Cómo se te ocurre escribir novela romántica, que tiene esa fama de novela machista? A ver, a mí me gusta, yo soy lectora, de novela romántica, es que me gusta mucho. De hecho, esto es lo que heredé de mi abuela, ¿no? Mi abuela era lectora de novela romántica y esto lo he contado muchas veces, pero yo en los veranos pasaba los veranos con mis abuelos, como muchísimos niños de aquel entonces, y mi abuela era lectora en general de todo, pero tenía una buena biblioteca de novela romántica que además ella las compraba y luego las encuadernaba en piel. O sea, que es muy bonito. Tomos, en tomos, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y tiene sus lomitos todos puestos, todos iguales y además numerados en dorado. Qué Es que era maravilla. total. Sí, 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 sí. Tú tienes ahí una Era- fortuna, ¿eh? Tú tienes ahí una fortuna sin saberlo. bueno, no lo sé, pero vamos, que ahí están, ¿eh? Los tenemos ahí recopilados en el pueblo. La cosa es que yo me empapaba de aquellas novelas, las disfrutaba un montón y me pasaba aquellos veranos leyendo, bueno, María Teresa de Sese, que eran un tipo de novela romántica así un poquito más, a lo mejor, si quieres, elegante, por así decirlo. También estaban las hermanas Linares, bueno, había Carmen Di Caza, había una serie de escritoras de aquella época que ya leí. Y la verdad es que yo disfrutaba mucho, me gustaba mucho. Luego siempre he seguido leyendo novela romántica, aunque es verdad que voy por etapas. A veces esto que nos damos el atracón y luego digo, "Buah, voy a dejar un tiempo y luego ya vuelvo, ¿no?". Entonces, realmente lo de escribir novela romántica a mí no es que no me lo propuse, es que me salió a la hora de sentarme y ponerme a escribir como una cosa bastante natural. A mí me gusta el amor en las novelas, me gusta el amor incluso en las novelas policíacas, en las novelas de suspense, en cualquier novela creo que siempre a mí me gusta encontrar una dosis de amor. Pero además, bueno, pues si te pones a escribir y te salen ese tipo de novelas, pues yo creo que hoy en día es tan buena y tan buena opción y tan
defendible como cualquier otra, sinceramente. O sea, me Te parece... iba a decir, te iba a decir, María, escribir novelas románticas no es serio. No te vas a poder labrar una carrera seria. Sí, sí, eso es lo que dicen, pero es curioso, ¿eh? Porque yo, cuando me dicen eso, pienso en los hombres del siglo XIX que se reían de las o menospreciaban a las mujeres literatas de aquella época porque escribían novelas sentimentales, cursis, tal. Siempre hay una razón para menospreciar un determinado tipo de novela basado en las emociones, en los sentimientos, en el amor. Parece como que el amor no fuera con los hombres para menospreciar este tipo de novelas, ¿no? Como si no fuera algo que también a Sí. ellos les interesa. Entonces, a mí me resulta muy curioso y luego, sobre todo, cuando tenemos una cultura alrededor en la que ensalza tanto el amor, porque están las comedias románticas, las canciones de amor, las baladas de los rockeros, por favor, ¿no? Que se canta el Pero amor, eso, el desamor. claro, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, en los textos de las pirámides hay algo de literatura amorosa. Virgilio, toda la poesía romana, en la poesía griega, la Edad Media. Quiero decir que el amor es algo que es inherente al ser humano, que no podemos, Efectivamente. es como si dijéramos, respirar es cursi, almorzar a mediodía es cursi. Es que no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, No, no, oye, yo no le veo sentido, pero bueno, que cada uno, que opinión es respetable, ¿eh? Que yo tampoco me voy a convencer a nadie. una cosa, yo quiero que me hables de tu novela. Yo siempre le digo a mis invitados que me hable de una novela, pero claro, es que tu primera novela acaba de ganar, bueno, tu primera novela, creo que es tu Sí, con quinta novela, editorial. pero la Sí. primera que publicas con Ediciones B, Un destino propio, acaba de ganar el premio, el segundo premio de novela histórica, Escritores en la Historia. Y me gustaría que me la contaras un poco y también que me hables de Una pasión escrita, que es lo último que has publicado. Sí, bueno, en realidad casi casi que te puedo hacer un 2 por 1. Venga, qué bien. Bueno, es que son 2 novelas que las 2 tienen un nexo común, que son la época en la que están ambientadas, ¿no? Que es la Restauración española. En el caso de Un destino propio, la protagonista es Micaela, que es una profesora o una mujer de una familia bienvenida menos que quiere ser maestra, y entonces, bueno, pues como está en esa sociedad que impide o que pone tantos obstáculos a las mujeres a la hora de trabajar, que era como algo impensable en una mujer de su categoría, pues le resulta más difícil. Y entonces, bueno, pues se va a Comillas, que es el escenario donde se transcurre la novela. Y es una novela en la que tiene una historia de amor porque también hay un personaje masculino, que es un personaje que a mí me encanta, que es Héctor, un indiano, que además es la figura del indiano me parece que está todavía muy desaprovechada en nuestra literatura, porque es como que representa todo lo que es el valor, el emprendimiento, Lo el nuevo, ¿no? empuje, El la impulso nuevo. valentía. Efectivamente, es como, no sé, y eh, que se fueron y ya volvieron, y entonces, bueno, pues además con lo que implica cuando volvían de intentar reintegrarse en una sociedad que no les correspondía a ellos, porque normalmente se iban muy pobres, de gente muy humilde, y cuando volvían muy ricos, ¿no? Entonces ahí estaba también un conflicto. Y esa es un poco la historia que hay, la que intento contar entre ellos, entre Micaela y Héctor, ambientado en este que te digo, en Santander, en Comillas, con todo lo que era la sociedad de aquel momento, que se encontraba en aquel sitio pequeñito de Comillas, pues la nobleza santanderina, la gente industrial de Cataluña, que eran del sector textil, que eran los ricachones, el marqués de Comillas y todos estos que vivían entonces ya en Cataluña. También iba a Comillas la corte de Madrid, los políticos y todos se encontraban allí, y luego los del País Vasco, que también tal. Entonces era una especie de mundillo muy interesante para ambientar una novela y que daba muchísimo juego, ¿no? Entonces, bueno, pues surgió así y tratado el tema de la educación de las niñas, que además a mí el tema de la educación, yo escribo sobre temas que me interesan mucho y la educación es un tema que siempre he tenido debilidad por él y cuando descubrí el de la educación de las niñas, bueno, pues trata este tema. Y luego en Una pasión escrita, que es un poco también, aunque hay algún personaje que coincide, pero bueno, pues es Victoria, que es otra personaje también muy fuerte, una mujer que también es un poco
no tan convencional o no es un personaje tan convencional, pero representa un poco una síntesis de lo que son muchas mujeres de aquella época, ¿no? Son las literatas que intento también darles un poco de protagonismo en la novela. Y Victoria, pues también quiere ser periodista, quiere ser literata, quiere dedicarse a las letras en una sociedad y entre hombres que no aceptan que las mujeres tengan ese tipo de vocación. Y entonces, bueno, pues está ambientada en Madrid, que también es, pero en esa misma época. Y luego también trata otro tema que también a mí me encanta, que es el periodismo. Entonces, en aquella época, justo en 1880, hay un cambio de lo del periodismo que se hacía antes, que era un periodismo partidista, político y unipersonal, porque eran la gente pudiente financiaba crear un periódico y tenía a su alrededor a una serie de amigos que escribían, eran gente que no vivían de su trabajo, pero que se dedicaban a escribir. Y luego es cuando empieza a cambiar a un periodismo más moderno, más de masas, en el que el dueño sí que quería ganar dinero con el periódico, buscaban lectores, se vendía en la calle, que antes no, y la mayoría de los periódicos no. Y entonces, bueno, pues todo ese mundo del periodismo, que también en aquel momento era muy interesante y a mí me apasiona también, pues también lo quería tratar. Y entonces, bueno, pues al final estoy intentando contar como diferentes aspectos de cómo era la vida y la sociedad en aquella España del siglo, de finales del siglo XIX, que es una época, a mí es que Apasionante, me parece muy, apasionante. muy difícil para la mujer, además. Difícil para la mujer, pero yo creo que también muy desconocida de la mujer. Es decir, que tenemos una idea que es cierto que era muy machista y que el papel de la mujer era el que era, el de ángel del hogar, recluida en su casa y virtuosa, porque la iglesia también tenía mucha influencia. Pero también existían mujeres que fueron muy rompedoras, ¿eh? Concepción Arenal, bueno, bueno, y Emilia Pardo Bazán, por supuesto, pero también hay otras que no las conocemos porque yo creo que hay mucho desconocimiento, Matilde Cherner, Rosario de Acuña, que en algunos sitios ya empiezan a ser conocidas porque realmente fueron unas mujeres también excepcionales. Su obra no ha trascendido porque a lo mejor no tenían la calidad literaria que ha tenido Emilia Pardo Bazán, pero fueron hombres, eso, fueron mujeres muy transgresores, muy transgresoras. Me estoy liando ya con los hombres, pero muy Oye, transgresoras. me ha encantado que utilices la palabra literata, que es una palabra preciosa. Sí, Tú sí, como sí. literata, que lo eres, ¿qué 3 novelas podrías recomendarnos? Así brevemente. A ver, pues novelas además de amor, Sí. supongo, de Son sí, de amor, te lo agradecería. claro. Bueno, a ver, yo, aparte de que es amiga, es que a mí me encanta cómo escribe Marisa Sicilia. Entonces, bueno, pues a mí El último baile es una novela que me encanta, está ambientada en Viena, es de una época también de cambio, los años 20, me parece que son 20-30, durante la República de Weimar y tal, y es una novela preciosa que recomiendo por los personajes, por la historia que cuenta, que es muy dura también, pero muy bonita. Qué bien Esa escrito, Marisa. sería una de las que recomiendo. Luego, hay una novela que cuando la leí me encantó, que no es, a lo mejor, no sé si la conocerás, se llama Mientes también, de Audrey Ferrer. No la conozco, pero vamos, voy Pues a por ella. sí, es que te la recomiendo porque es que es como deliciosa, porque utiliza el recurso del teatro, además, si no recuerdo mal, de Doña Rosita, Doña Rosita La Soltera, soltera. de García Lorca. Bueno, utiliza el recurso del teatro para llevar un poco a la historia, pues una historia de amor, en el que además está ambientada en un pueblo de la España vaciada, que también es un sitio muy peculiar porque tiene unos personajes muy peculiares, como son en todos los pueblos también, y detrás pues está también la historia de un director de teatro que ha tenido problemas y que desea escapar un poco del ambiente de la ciudad y tal y cual, y ahí entronca muy bien o enlaza muy bien con lo que es las representaciones del teatro, de las personas, etcétera, ¿no? Entonces, está muy bien. Está en Amazon y te la recomiendo porque además Perfecto, está muy bien escrita. Es que me encantó. Y perfecto. luego otra, por ejemplo, bueno, es que tengo dos, pero no sé cuál elegir.
Es que las dos me encantan porque yo cuando pienso en novelas que me dicen, yo digo, a ver, pues reviso así listas, digo, esta no me acuerdo ni de lo que iba, o sea, sé que me gustó, pero no me acuerdo. Entonces, las que sí que me han dejado algún recuerdo o algo son las que realmente luego digo, pues, oye, pues recomendar, ¿no? Por ejemplo, había una que era historias eróticas para viudas del Punjab, que era de Bali Kaur Haswal, no sé si la conoces o has No oído la hablar de conozco, pero ella. el título es seductor al máximo. Bueno, pues es que es una historia súper bonita y muy divertida, porque está ambientada en Inglaterra, pero en la época actual, entonces en la comunidad pakistaní de Londres, ¿no? Y son de mujeres del Punjab que están de inmigrantes en Londres. Y un poco con el contraste entre cómo ellos intentan preservar las tradiciones de los pakistaníes en Londres y cómo choca con las nuevas generaciones, como quieren ellos también ya un poco salirse de esas tradiciones y la historia de amor está englobada un poco enmarcada en ese ambiente y es también muy chula, muy bonita y muy divertida. Y luego una, pero que está Venga, así muy venga, rápido. venga, la cuarta, la cuarta. La princesa del millón de dólares de Claudia Velasco, que no sé si Maravillosa, también, maravillosa. bueno, yo la leí, me encantó, porque aparte que está ambientada a principios del siglo XX y que narra también un hecho muy divertido, o entre comillas, que no lo era en aquel momento, pero que las mujeres americanas venían para salvarlas a las grandes familias nobles de Inglaterra con su dinero, pues pues bueno, pues es una novela también súper bonita, muy bien escrita, como siempre hace Claudia, y muy bien documentada, que a mí eso también es un plus que me encanta en las novelas. Perfecto, pues mira, para terminar, María, me han encantado tus recomendaciones, ¿eh? Las cuatro me han gustado. Para terminar, yo suelo bichear en las redes sociales y busco frases que dice la gente y te las pongo para que tú me des una brevísima opinión sobre ellas, ¿vale? Vamos con la primera. La primera dice, en las novelas de amor no cuentan la parte donde se cambian los pañales y duele la cabeza. ¿Tú crees? Pues yo no recuerdo alguna donde, donde a alguien le duele la cabeza, creo que no, ¿eh? Hombre, a ver, yo creo que ahora se puede hablar de todo en cualquier novela y además en función de lo que tú quieras contar, ¿no? O sea, no creo que por sistema sea, obviamente siempre en las novelas, además en las novelas románticas siempre parece como que queremos contar lo bonito de las relaciones de amor y dejar a un lado lo que a lo mejor es menos bonito o más cotidiano y que parece como que mancha un poquito la realidad, ¿no? Pero yo creo que al final, hoy en día que las novelas también y están cambiando tanto y que ya estamos en una época así como más liberal y que se puede hablar de todo, Sí. yo creo que se podría perfectamente incluir ese tipo como Pañales y dolor de cabeza. pañales y dolor de cabeza. Venga, vamos No, con la pero es que segunda. ahora que lo has dicho, me estoy acordando de una novela me parece que era la serie de Martina, de Elizabeth Benavent, que me sorprendió también al final de esa novela, porque hablaba de una situación de depresión después de dar a Posparto, luz. posparto, sí, Sí. sí, me acuerdo. Y sí que hablaba mucho del Es tema cierto, de es los cierto. pañales, de la relación con su hijo y con el bebé, y como una situación que era incómoda, ¿no? Pero ves, se puede Es tratar cierto. todo de alguna manera. Vamos con la segunda. Tienes tú más Venga, memoria que yo. La novela histórica es el género más difícil de escribir en ficción. ¿eso quién lo dice? Una escritora de novela histórica. Eso dicen anónimo en algún comentario de alguna red social. A ver, yo pienso, a ver, la novela histórica tiene la complicación de la documentación, pero que todo depende de cada uno cómo la quiera documentar o no. Es decir, hasta donde quieras llegar, pues llegas. Para mí, la dificultad no solo es la documentación, porque yo me lo tomo así como muy obsesiva y quiero controlarlo todo, pero también el lenguaje y el intentar que sea lo más realista posible, que sea coherente con el tiempo, todo eso es difícil, pero tampoco es que vayamos a mí me ¿Sabes? parecen más difíciles las tramas policíacas, porque También manejar un poco las pistas, la información, la tensión. dosificar la información me parece muy complicado, porque yo soy de, ¡hala!, de contarlo todo. Y entonces siempre bueno, la novela histórica siempre me imponía bastante respeto hasta que me puse a escribirla y cuando encuentras una historia que quieres contar, yo creo que al final te lías la manta a la cabeza y lo cuentas.
Pero otro tema que tengo pendiente, que no sé si alguna vez escribiré, es una novela policíaca, me apetecería Policíaca. mucho. María Montesinos y su nueva novela policíaca. ¿Cuándo la anunciaremos? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, María, hasta aquí hemos llegado. No sabes cómo te agradezco y ha pasado media hora, hemos estado hablando, Sí, charlando. pues se me ha hecho súper corto. Me ha encantado. Oye, pues nada, cuando tu nueva novela aparezca, pues te llamaré de nuevo y nos la contarás, porque me encanta cómo Bueno, cuentas el argumento de tus novelas. Es que tengo unas ganas bueno, de me leerla. enrollo bastante, no sé si te has dado cuenta. Era finito, era finito. Oye, María, muchísimas gracias, por estar aquí Muchísimas con gracias a nosotros. ti, Pepe, por la invitación. Me ha encantado tener este ratito contigo. Y hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición de Novelas Románticas para Escépticos con María Montesinos y el personaje literario. La semana que viene, nuevos invitados, nuevos temas, nuevas formas de pasar un rato agradable hablando de libros y novelas románticas. ¡Te espero!